23 de diciembre del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, y los cuestionamientos a la dirección del Consejo Nacional Electoral previo a las elecciones del 2021. ¿Qué aspectos se le señalan al organismo? ¿Participará Sociedad Patriótica en la contienda electoral o apoyará a un candidato? También estará Pablo Arosemena, el presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio del Ecuador. Vamos a hablar sobre el nuevo año, las políticas económicas que cierran el 2019. Más impuestos, son pocos competitivos según el Foro Económico Mundial. ¿Qué pasa con el petróleo, prendado y temas de tramitología? Vamos a conversar sobre eso. Hoy nos acompañará también César Roón, asambleísta PSC por Guayas, miembro de la comisión que investigó los hechos de las protestas de octubre. La oposición al informe final y los aspectos señalados que debe o que debió concluir, según Ron, este documento. Lo conversamos y además estará Eduardo Carmiñani, el abogado de la empresa aseguradora ecuatoriano-suizo, con su réplica a César Montúfar a propósito del caso Odebrecht y la implicación de las aseguradoras. 7 de la mañana con 2 minutos. El viernes se presentó el informe actuarial sobre la situación económica del Seguro Social. Si el Estado no cumple con los aportes, el Fondo de Pensiones se quedaría sin reservas. Y de continuar el problema, en el año 2053 no se podría cumplir con los pagos a los afiliados. La situación financiera del IES es crítica. Si el Estado no cumple con el aporte que le corresponde, la entidad se quedaría sin reservas y en pocos años no podría pagar las pensiones. Ese es el resultado del informe actuarial que revisó las cuentas de la seguridad social del país. El Estado debe pagar el 40% del fondo de pensiones cada año, es decir, unos 1.700 millones de dólares. El gobierno anterior se negó a pagarlo. Y aunque este se comprometió a hacerlo, los expertos dicen que solo ha entregado unos 500 millones de dólares. Aquí hablaron de cifras y proyecciones. Sí, 4.000, digamos, de acuerdo a los escenarios, hay 4.000 millones. En el primer escenario hay 4.000 millones. En el segundo escenario, pues, hay 70.000 millones. Porque no nos olvidemos que este tipo de fondos son fondos de largo plazo. Entonces, si usted toma las decisiones de este momento, permiten en el largo plazo tener una mejor posición, una mejor cobertura. De mantenerse el déficit, el Seguro Social podría quedarse sin reservas en el año 2023. Y en el 2053 podría dejar de pagar las pensiones. Una de las opciones a analizar es el incremento de la edad de jubilación, aunque también se habló de subir los aportes de los afiliados. Por ejemplo, el incentivar la edad de jubilación, no incrementar. ¿Qué quiere decir incentivar? Actualmente nosotros tenemos un tope que es aproximadamente $2.200 en el techo de la pensión. Entonces lo que se puede premiar es aquella persona que decida jubilarse más allá de los 60 años, hacer que el techo de su jubilación no sea 2.200, sino un valor adicional. Las soluciones dependerán del gobierno y los afiliados. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día a ti y a todos quienes nos acompañan a esta hora. El Consejo Nacional Electoral está en el ojo de un huracán que se gesta desde el interior de un organismo dividido y en donde sus vocales principales se acusan de todo, todos los días. A eso hay que sumarle las denuncias no resueltas y la desconfianza que genera en la ciudadanía el que gente que estuvo en esta institución haya estado, según la Fiscalía, también involucrada en un esquema de tráfico de influencias. Ellos, los del escándalo, son los encargados de organizar el próximo proceso electoral. Ya a esta hora ni siquiera tenemos claro con cuántas organizaciones políticas se va a desarrollar esto, porque una última resolución del Tribunal Contencioso Electoral, como señalábamos anteriormente, emitida el pasado jueves, dispone que 49 movimientos y un partido político vuelvan a formar parte de ese registro.
Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, nos acompaña. Buenos días, ingeniero. Con este Consejo Nacional Electoral, ¿su organización política se siente tranquila, segura de participar en los comicios del 2021? Se lo pregunto porque ustedes hablaron en su momento de una persecución contra Sociedad Patriótica. Buenos días, ecuatorianos, y muchísimas gracias por esta oportunidad. La persecución del Consejo Nacional Electoral en contra de Sociedad Patriótica se inició en el gobierno del prófugo de la justicia, porque fue Sociedad Patriótica el primer partido que denunció la corrupción de ese gobierno. Fuimos los primeros en denunciar, por ejemplo, el caso de los helicópteros DRUV. Antes de que se caiga el primer helicóptero, antes de que haya los primeros muertos, antes de que asesinen al general Gabela, y luego pues a través de Galo Lara se denunció las incorrecciones en los seguros Sucre, en la compra de radares inservibles a la China, etc. Y en el actual gobierno continuó la persecución a través del Consejo Nacional Electoral. Pero el desprestigio del Consejo Nacional Electoral es porque no tiene autonomía para tomar decisiones. Ellos cumplen órdenes, por un lado de la vieja partidocracia política y por otro lado del gobierno nacional. Es por eso que las resoluciones que toma el CNE no son motivadas, y como no son motivadas, el superior, que es del Tribunal Contencioso Electoral, anula esas decisiones. Este Consejo Nacional Electoral durante 7 meses intentó eliminar a Sociedad Patriótica, pero no lo consiguió porque Sociedad Patriótica cumplía y de largo los requisitos que impone la ley para la permanencia de los partidos políticos. Este calvario, ecuatorianos, terminó para Sociedad Patriótica a finales del mes de octubre, es decir, desde un poco más de mes y medio, Sociedad Patriótica está más viva que nunca, y Sociedad Patriótica, como parte del Frente Amplio Patriótico Progresista, va a participar en el próximo proceso electoral. Pero lo más grave, ecuatorianos, no es la persecución del Consejo Nacional Electoral en contra de Sociedad Patriótica. Lo más grave, ecuatorianos, y les pido que estemos atentos al pueblo ecuatoriano, y les pido a los asambleístas que fiscalicen para que se garantice transparencia en el próximo proceso electoral. Precisamente por eso, se dice que para corregir los errores de siempre, ahora vamos a contar con las reformas que se aprobaron al Código de la Democracia. ¿Con eso usted considera que va a alcanzar, o una vez más el Estado candidato hará de las suyas y con la plata de todos se publicitará solo a unos cuantos? Fueron unas reformas superficiales, no de fondo. Las reformas deberían orientarse a que se garantice transparencia en el próximo proceso electoral. Y justamente esa es la preocupación que tenemos los ecuatorianos. Si el CNE continúa sometido, continúa cumpliendo órdenes de la vieja partidocracia política y del gobierno nacional, no hay garantía de transparencia en las próximas elecciones. Ahora, y les pido a los señores... En medio del caos que es moneda común en el Consejo Nacional Electoral, en la Asamblea Nacional se ha planteado un juicio político a la presidenta Diana Tamaint. ¿Es pertinente, le pregunto, según su criterio, descabezar ese organismo cuando falta tan poco para las elecciones? Si es que no hay garantías de transparencia en el proceso electoral, los legisladores tendrán que realizar esos cambios necesarios para que no suceda en el Ecuador lo que pasó en Bolivia, en donde el pueblo se levantó y ante el fraude electoral evidente pidió la renuncia del presidente Evo Morales y la destitución vergonzosa ante la imagen nacional e internacional de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Bolivia, el enjuiciamiento y muy posiblemente la cárcel. Eso no queremos que suceda en el Ecuador y por eso exigimos cambios en el Consejo Nacional Electoral que deje de perseguir a Sociedad Patriótica y que cumpla con lo que ordena la Constitución de la República y la ley o Código de la Democracia y no las órdenes que mandan, repito, la vieja partidocracia política y el gobierno nacional. Ahora, ingeniero, lo vemos a usted atento al Consejo Nacional Electoral, a las reformas al Código de la Democracia, porque parecería que usted anda como en campaña. ¿Va a apuntar a la Asamblea o quiere volver a Carondelet a propósito de que ya mismo se cumplen 20 años de la caída de Yamil Maguad, que marcó el nacimiento del partido Sociedad Patriótica 21 de enero? Justamente este 19 de enero que cae domingo, vamos a celebrar ese hecho heroico
en que un grupo de militares patriotas nos unimos al pueblo que reclamaba, porque igualmente un grupo de banqueros corruptos con el aval del gobierno nos robaron a los ecuatorianos más de 8.000 millones de dólares. Y ante la grave crisis global que tenemos actualmente en el Ecuador, crisis económica, crisis social, crisis fundamentalmente ética, Sociedad Patriótica es parte de un frente amplio, patriótico, progresista. ¿Y qué es lo que propone este Frente Amplio, Patriótico, Progresista para salir de la crisis? Primero, ecuatorianos, tenemos que elegir a un presidente que no robe, un presidente que dé confianza y que enseñe a su vicepresidente, a sus ministros, a los más altos funcionarios de su gobierno a no robar. Porque si se roban la plata, no hay presupuesto que alcance. Eso sucedió en los 3 últimos gobiernos y por eso la gravísima crisis económica. ¿Y ese Segundo, presidente sería para usted? que el Ecuador... ese presidente debe ser el mejor hombre o la mejor mujer que vamos a impulsar a través de ese Frente Amplio Patriótico Progresista. Pero para que el Ecuador vuelva a crecer al 8, al 9%, para que la pobreza se vuelva a reducir al 4, al 5% anual, para que el Ecuador vuelva a ser de los países de América y del mundo que más inversión extranjera reciba, proponemos convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, para que todos esos dineros que están en el mundo vengan al Ecuador y junto con ese dinero venga la banca internacional, los bancos europeos, los bancos norteamericanos y esa inmensa masa monetaria de 100.000, 200.000, 300.000 millones de dólares harán tal presión que tendrán que bajarse las tasas de interés de la banca privada ecuatoriana al 2, al 3, al 4% y financiar el desarrollo de la agricultura, de la agroindustria, del turismo, Cuando usted de era la presidente, infraestructura vial. el Ecuador también firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y mire cómo le fue. ¿Será que el presidente Moreno está repitiendo sus errores? Depende del presidente de la República. El Fondo Monetario Internacional me pidió, entre otras cosas, que sube el precio del gas a $7. Yo congelé el precio del gas a $1.30. El Fondo Monetario en la carta de intención proponía que suba los servicios básicos. Yo he sido el único gobierno que bajé el costo de los servicios básicos, el costo de la planilla eléctrica, el costo de las planillas telefónicas. Me pidió que congele el sueldo, la pensión de los jubilados, el sueldo de los servidores públicos. No congelé la pensión de los jubilados, dupliqué la pensión de los jubilados y subí a todo el sector público a través de la ley de homologación y unificación salarial a la escala de 14 grados, pero en contraposición declaré la austeridad. Y no hubo mucha publicidad de lo que hizo el gobierno de Lucio Gutiérrez y por eso es que el pueblo no sabe que en el gobierno de Lucio Gutiérrez la economía creció al 9%, la más alta de toda la historia del Ecuador, que se redujo la pobreza al 4% anual, la reducción más alta de toda la historia del Ecuador. Pero ahora es otra época y proponemos, por ejemplo, también para pagar la deuda histórica social con nuestros hermanos indígenas, con los cholos, con los negros, con los microempresarios, emprendedores, con los campesinos, dar una línea de crédito de $1.000 millones para que los créditos sean al 0% de interés y sin otros requisitos que el propio proyecto productivo y sin la necesidad de la central de riesgos o del buró de crédito. De esta manera vamos a comenzar a pagar esa deuda histórica, repito, que tiene el Estado ecuatoriano con estos sectores más desposeídos. Lucio Gutiérrez, gracias por participar en Contacto Directo. Habla como si ya fuera acá. Muchísimas gracias. 7:14. Vamos a una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, el cierre económico del 2019 y las proyecciones para el próximo año. No se vaya. Que estos días sean tiempos de paz, de pausas, de compartir en familia y sobre todo revivir el sentido de un nacimiento. De parte de todos quienes hacemos la familia de Contacto Directo, les deseamos a ustedes una feliz Navidad. Pablo Arosemena, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, bienvenido a Contacto Directo.
Gracias, Estefi, por la invitación y un saludo cordial para todos los televidentes. Buenos días. ¿Cómo va cerrando este año con la proforma no aprobada, evidenciando los desacuerdos de la Asamblea, pero finalmente permitiendo que pase por el Ministerio de la Ley, y una ley tributaria aprobada en consenso que busca recaudar más para cubrir el déficit? Pero ¿quién va pagando la factura? Claro, mira, lo primero, lo más importante desde el comercio, desearle un feliz año, una feliz Navidad, próspero 2020 para todos, y justamente para que sea próspero el 2020, los comerciantes creemos que el próximo año debe ser el año de la reactivación más que de la recaudación. Entonces, en ese sentido, tenemos una nueva ley que lo bueno es que ya la ley está. Nosotros pensábamos que la manera era distinta, no con más impuestos, sino, digamos, por el lado de mayor recorte del gasto público improductivo, pero hay que reconocer que hay algo bueno y es que ya se han puesto de acuerdo los ecuatorianos en la Asamblea y ahora hay que trabajar con respecto a eso. Pensamos que la reactivación económica del próximo año viene en la medida que se logre eliminar tramitología, que decimos nosotros es una suerte ya de tramitomanía, que realmente no termina beneficiando a nadie, pero que ahí está la oportunidad para eliminarla, por ejemplo, en el ámbito del INEN, que nosotros hemos venido a señalar cómo se comporta de una manera ineficiente, bloqueando la actividad comercial y restringiendo la generación de empleo que la uno va conectado. Ven cosas positivas como la eliminación del impuesto al anticipo a la renta, pero ¿nuevos impuestos que se podían haber evitado o no? Sí, sin duda, sumando y restando este proyecto de ley aprobado son más impuestos y eso pues no nos parece que contribuya a salir adelante. Ahora, hay ese elemento muy positivo que es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que la actividad comercial en suma toda la revienta y qué bien que desde el próximo año esto ya no se va a dar. Para ponerle números, estamos hablando de 360 millones de dólares de plata que va a girar en el comercio, que es capital de trabajo para comprar mercadería y darle la vuelta para contratar gente. Pensemos que en los últimos 10 años fueron alrededor de 3.500 millones de dólares. Entonces, positivo que de aquí en adelante esa plata esté y también habla bien del gobierno de que se haya sintonizado con este clamor de la actividad. Pero usted productiva. dice, igual significa más impuestos, pero Sí. entonces, ¿había otra alternativa que el que significa este impuesto único a ciertas empresas o a personas naturales que ganan más determinados rangos o al ICE o los que se incluyeron? Sí, al final del día, cumplir con el acuerdo con el fondo es algo muy positivo para todos por el impacto que tiene en cómo nos vende afuera, en el riesgo país y en que eso viene a fortalecer nuestra economía. Pero pensábamos que eso también se podía lograr haciendo un esfuerzo mayor por el lado del recorte del gasto público improductivo. Para ponerle números a esto, esta reforma tributaria aprobada en el 2020 va a significar algo así como 650 millones de dólares. Nosotros hemos dicho, si miramos los rubros de lo que llamamos gasto público improductivo, podemos, digamos, no con facilidad, con esfuerzo, pero sin duda se puede llegar a generar ese mismo efecto de ahorro por el lado de recortar el gasto. Y pensemos en tres cosas rápidamente. El primero, el tema de la burocracia. La factura de la burocracia para el 2020 es alrededor de 9.000 millones de dólares. Yo siempre digo, hay que levantarse bien temprano toda la ciudadanía, todo el sector productivo, porque alguien tiene que trabajar para mantener a toda la burocracia. Entonces, siempre se habla de que la burocracia tiene la parte de salud, educación, justicia, seguridad, y está bien, y no nos referimos a la burocracia esencial que se necesita para operar el gobierno. Nos referimos a esa burocracia improductiva, nos referimos a la burocracia que genera tramitomanía, nos referimos al piponazgo de toda la vida. Uno. Dos, el tema de las compras públicas del Estado que no se hacen a precios de mercado. Todas las semanas medios de comunicación sacan la noticia de que se ha descubierto un nuevo ente del Estado que paga 10 veces más, 100 veces más, 1000% más. Entonces, ahí hay mucha oportunidad para recortar esas compras Porque públicas lo del cierto Estado. es que hay un déficit fiscal que hay que cubrir y que hay que pagar. Y entonces lo que está en discusión es finalmente las alternativas. Pero si logran con un proyecto recaudar 600 millones de dólares. Si el déficit está ahí, lo que se contempla además en el presupuesto incluye esos 2.000 millones de dólares por monetización, que hay que ver si finalmente eso se llega a concretar. Si no, el caso sería mayor. Y pregunto esto porque eso podría significar un 2020 con más impuestos. El informe del Fondo Monetario Internacional, cuando se refiere a los impuestos, menciona al IVA. Ellos consideran que es el de menor impacto en cuanto al crecimiento, que está por debajo del promedio regional del 15.5%, que al ser del consumo, el 78%, dicen ellos, del consumo de los más pobres está exento del IVA, que más del 50% del consumo de los pobres viene de un mercado informal. Entonces, finalmente están sugiriendo que un aumento de 3 puntos porcentuales.
Mira, el informe del fondo, primero lo que habla es de un ajuste en las proyecciones de crecimiento económico. Si bien el crecimiento económico estaba alrededor de 0,5% o menos del 1%, le hacen un ajuste alrededor del 0,2%. Entonces, para efectos prácticos, lo que nos están diciendo es que la economía, como se la sigue manteniendo, va a estar todavía en esta suerte de arenas movedizas que es el estancamiento económico. Y algo que también dice el informe del fondo es que los impuestos o el régimen tributario sobre las empresas desincentiva la inversión. Y esto es cierto. Entonces, ellos por eso es que plantean otras alternativas tributarias. A nosotros nos parece y creemos que pues Ecuador es un país soberano y debería de, si bien es un punto de referencia a la opinión del fondo, pero el Ecuador debe tener la oportunidad de tomar las decisiones por sus propios medios, darse cuenta de que la oportunidad para una economía muy golpeada, una economía que es profundamente informal, no pasa por generar más impuestos que dividen más la formalidad del Ecuador informal, sino justamente por bajar impuestos, por realmente simplificar estos tributos y por dar los incentivos para que el Ecuador pueda volver a retomar esa senda de crecimiento. Nosotros los comerciantes decimos, el libre comercio es el mejor camino para la reactivación. Nos parece que si ya el 2019 se ha cerrado con un proyecto de ley que contribuye a la recaudación, el acento en el 2020 debe estar en la reactivación. ¿Pero qué pasa sobre lo que se refiere al IVA y lo que podría pasar el próximo año? Pensamos que no se debería de subir el IVA porque el IVA viene de alguna manera a ser un impuesto recesivo en el sentido de que no contribuye a la reactivación que estamos mencionando y luego regresivo en el sentido de que le cuesta más al que menos tiene. Entonces nos parece que por ahí no van los tiros. ¿Aún si fuera diferenciado? Sí, o sea, sin duda que sea diferenciado es mejor a que no sea diferenciado, pero si tenemos la opción a que no suban impuestos, me parece que esa es mejor. Y nosotros sí creemos que esa opción debe estar sobre la mesa. Tenemos que de alguna manera salirnos del cuadro, del paradigma o del framing que nos pueden poner y decir, a ver, seamos un poco más creativos. Mencionábamos hace un momento el tema de todavía hay mucho chance, mucha tela que cortar en el ámbito de burocracia improductiva. Mencionábamos compras públicas del Estado que no se hacen a precios de mercado. Y tercero, también hay que decirlo, el Estado tiene alrededor de una treintena de empresas públicas. Un tercio de ellas, alrededor de 9 o 10, tienen pérdidas constitucionarias, digamos, pierden plata todos los días, todas las semanas, todos los meses, empresas públicas de los ecuatorianos. En estas alternativas poco mencionan las diferencias que podría haber fruto de una renegociación en nuestros contratos, en los contratos petroleros. En fin, seguimos en una línea de recaudación y el gobierno dirá, bueno, ¿cómo esperan entonces concretar las inversiones y los gastos fijos del Estado? Pero poco se ha insistido en la necesidad de recuperar los ingresos petroleros que le correspondería al Estado de no haber puesto en prenda prácticamente nuestro petróleo y comprometiéndolo hasta 4 o 5 veces más del valor que deberíamos pagar o de la deuda. Renegociación de deudas y contratos y además transparencia en las negociaciones. ¿Qué han observado las cámaras al respecto? Bueno, lo primero, inclusive en el informe del fondo, con respecto al tema petrolero, ellos parte del ajuste que hacen en las proyecciones de crecimiento es porque piensan que el precio del petróleo puede andar, digamos, más para abajo de lo que inicialmente se había pensado. Hablan ellos de proteccionismo, guerras comerciales, etcétera. Y por otro lado, el Ecuador está haciendo esfuerzos para aumentar la producción. P y Q, digamos, se tienen que computar bien para efectos de que mejore el ámbito petrolero. Pero más allá de eso, la visión del sector comercial es una visión de que las empresas públicas funcionan en la medida que tengan transparencia y eficiencia. Y en el caso específico del tema petrolero, hay ejemplos de países vecinos, Colombia por citar uno, pero en otras partes del mundo también, que las empresas públicas se han ido abriendo su capital accionario y permiten tener una suerte de capitalismo popular y que ya no sea solamente de manera nominal o de membrete empresas de todos, sino que sean verdaderamente empresas ciudadanizadas que le pertenezcan a los ciudadanos con los incentivos que da la eficiencia, la transparencia y que realmente pues las inversiones que haga el propio gobierno en las empresas petroleras sean inversiones que permitan que el Ecuador pueda generar más divisas. Entonces nos parece que ese ámbito de ahí, ¿no?, de abrir el capital de las empresas públicas, en este caso de la empresa petrolera, puede contribuir a esa llamada monetización que está en la proforma, pero también a generar transparencia. Parte de las propuestas de Pablo Arosemena, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 26 minutos, tenemos que ir a una pausa y cuando regresemos estará César Ron, asambleísta PSC de la comisión que investigó los hechos de las protestas de octubre y el rechazo
al informe final. En pocos minutos estamos de vuelta con eso, no se vayan. Contacto Directo les desea feliz Navidad. Una comisión multipartidista emitió un informe en el que se analizan los hechos ocurridos en el país durante el mes de octubre. De esa comisión formó parte el ingeniero César Rojón, asambleísta del Partido Social Cristiano, y no suscribió el informe. ¿Por qué, ingeniero? Buenos días. Gracias, buenos días, Lenin. Un saludo especial a todos los ecuatorianos que nos ven esta mañana y nos escuchan. No lo suscribí porque le faltó contundencia al informe de la comisión y que lamentablemente en el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano legislativo, tampoco se modificó el informe. Y le voy a decir por qué no lo firmé. Por un lenguaje vago que no determina responsabilidades. Por ejemplo, concreto, delitos que presumiblemente se cometieron. No. Delitos que se cometieron y que tienen que ser investigados y juzgados de acuerdo a la ley. Existe una gran diferencia y por eso no lo suscribí. Ingeniero, ¿no es la Fiscalía la que debe determinar responsabilidades y más aún cuando se trata de delitos y luego de aquello trabajar para que existan sanciones y no quede todo en la impunidad? La Asamblea Nacional no está para determinar delitos. No, de ninguna manera. Pero los delitos lo hemos visto en el país de manera pública por televisión. No podemos decir que presumiblemente son delitos. Es decir, un poco más y a mí no son delitos, no son nada. La Asamblea Nacional efectivamente no tiene ninguna injerencia ni sobre la justicia, simplemente hace control político y fiscalización. Y por lo tanto la Asamblea Nacional en esta materia tenía que determinar los delitos. Delitos que son públicos, que tienen que ser investigados por la Fiscalía General del Estado, que están perfectamente enmarcados en el Código Integral Penal. Paralización de servicios públicos, violencia desenfrenada, secuestro de periodistas, secuestro de ciudades enteras como Ambato, que se quedó sin agua y sin comunicaciones durante 4 días, no, ataque a la propiedad pública, violencia desenfrenada, conmoción nacional y otros hechos tan graves como la sedición y la subversión, porque hemos visto que se entrenaron para combate, se entrenaron para guerra, con línea de defensa, con escudos que mandaron a prefabricar, no es que salieron voluntariamente ese día de la protesta. No, armas de fuego para combate, armas caseras, arcabuces, cohetes que se dispararon a la fuerza pública y que termina todo este proceso de subversión con la quema de la Contraloría General del Estado. Estas cosas tienen que estar perfectamente establecidas para que la Fiscalía General del Estado investigue y sancione de acuerdo a la ley. Y falta también en ese informe, quizás por espíritu de cuerpo, la responsabilidad de la Asamblea Nacional, de ustedes, de los legisladores, que no sesionaron y se generó la impresión de que estaban asustados, escondidos, yo no sé. Lenin, lo dije públicamente en el día del Pleno, en el día del cierre del informe, la responsabilidad política que recae sobre el gobierno nacional, por las medidas que tomó sin haber consultado, sin haber sociabilizado y sin haber establecido medidas de compensación económica, medidas muy duras que provocaron esta reacción. El tema de la seguridad interna, que es responsabilidad política del gobierno. El tema de la inteligencia, que tampoco funcionó, que es responsabilidad del gobierno. El tema de fondo que estamos discutiendo, responsabilidad política de los proponentes del paro nacional, de los sectores sociales, que tienen responsabilidad política, pero no control político de la Asamblea Nacional, que son dos cosas totalmente diferentes. Y definitivamente la corresponsabilidad política de la Asamblea Nacional, que ni siquiera sesionó para hacer una declaración a favor de la democracia en contra del golpismo, en contra de la subversión, en contra de la sedición. Estas cosas, lamentablemente, en el informe no se establecieron. Y si el informe de la comisión no lo establece y por ende no lo dejó satisfecho, entendemos que la resolución que emitió el Pleno aprobando ese informe tampoco debe haber llenado sus expectativas y las de nadie. En realidad, ¿por qué razón en la Asamblea, en la comisión primero y luego en el Pleno de la Asamblea, se ponen una venda en los ojos?
Lenín, la responsabilidad política la tenemos que asumir cada uno de los legisladores. Nosotros no votamos por el informe ni por la resolución. La resolución salió más tibia que el informe, porque no está debidamente redactada, porque lamentablemente los considerandos de la resolución no tienen nada que ver con la resolución. Por lo tanto, pues la resolución que adoptó la Asamblea Nacional por amplia mayoría, con 81 votos, y que está ahí, que es pública y de dominio público de todos los ecuatorianos, yo tampoco voté por esa resolución, al igual que otros 16 legisladores que nos abstuvimos de votar por la resolución. Aquí falta contundencia. Aquí no podemos hacernos lo que no ha pasado nada. Aquí no hay cómo virar la página y olvidar. Aquí hay hechos violentos, graves, de convulsión nacional que tienen que ser sancionados y que tienen que asumir las responsabilidades quienes correspondan, de acuerdo a la ley. Por lo tanto, el Ecuador no puede virar la página y olvidar hechos que nunca más pueden volver a ocurrir en la historia del país. Pero así el informe hubiera dicho, Misa, lo máximo que podía ocurrir es que la resolución final fuera congruente con la realidad. Pero en los hechos, el trabajo de garantizar que no existe impunidad en el país no depende de la función legislativa. ¿Cuál es la utilidad entonces de estas comisiones que se arman por todo, por cualquier cosa y que casi nunca solucionan nada? Las comisiones que se arman en la Asamblea tienen un objetivo principal: establecer en un informe documentos y responsabilidades que tienen que ser analizadas por la justicia ordinaria. Lo importante de este informe es que va a la Fiscalía General de la Nación, va a la justicia ordinaria, que de hecho ha iniciado ya investigaciones, porque le corresponde de oficio a la Fiscalía General de la Nación investigar los hechos que ocurrieron, hechos graves en el país de convulsión la primera quincena de octubre. Por lo tanto, este informe genera los insumos necesarios para que la justicia actúe, y esperemos que la justicia actúe. No es correcto, pero hay que hacerlo. La Asamblea Nacional tiene que exhortar a la justicia para que funcione, para que brille la luz, para que haya justicia, para que estas cosas no queden en la impunidad. Mire usted, Lenin, persecución no, odiosidad no, pero lo que no puede haber en el Ecuador de ninguna manera es impunidad ante los hechos tan graves ocurridos en el país. César Ron, asambleísta del Partido Social Cristiano, miembro de la comisión que investigó los hechos de las protestas de octubre. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. 7 de la mañana con 36 minutos, nos vamos a una pausa. Al regresar estará Eduardo Camiñani, abogado de la aseguradora Ecuatoriano Suiza, y su réplica a César Montúfar. Ya regresamos, no se vayan. Que esta Navidad sea el momento de la reflexión, pero también de las acciones, de plantearnos nuevos y mejores objetivos, de alejarnos de los postergamientos. Navidad es esperanza y símbolo de que podemos hacerlo mejor. Que sea también la causa que nos motive a ello. La familia de Contacto Directo les desea una feliz Navidad.